Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es el video de la clase de lógica de cuarto semestre de los estudiantes del Instituto Mano Amiga de Monterrey. Por problemas pues, ajenos a mi voluntad que he tenido con el programa con el cual suelo grabar, en esta ocasión no va a ser posible que yo les muestre la pantalla, no voy a poderles mostrar el contenido de la presentación. Sin embargo, igual se va a producir porque en realidad en esta ocasión no es tan necesario. Es decir, estamos hablando de una video en el cual no es tan necesario mostrar la presentación porque el tema pues, primero es muy corto y porque a diferencia de los anteriores no es tan esquemático. Son sencillamente una serie de consejos que hay que seguir para lograr que una determinada postura en una argumentación tenga éxito. Es el tema 4.4 que aparece en su libro que dice condiciones que debe de cumplir una argumentación para que logre su propósito. Como ustedes verán, son una serie de recomendaciones. En este caso no es puntos tan esquemáticos. Aparte son cosas que ya hemos dicho. Dado que está viendo al momento de grabar este video, pues una fuerte ventarrón y que esos ventarrones frecuentemente traen asociados cortes de luz, voy a procurar hacerlo rápido. Dice, la primera recomendación, dice, lo que aporta el proceso argumentativo debe de estar conectado con la argumentación. O sea, cada vez que tú intervienes y dices algo, tiene que ser una aportación que efectivamente tenga que ver con lo que estamos hablando. En pocas palabras, no salirse por las ramas, no empezar a divagar, hacer digresiones, todo eso confunde. Entonces debemos procurar que nuestras aportaciones vayan directamente al propósito que queremos lograr. Luego, la siguiente, el diálogo debe estar asociado al propósito para que se apegue al objetivo que se persigue. Por ello debe decirse con claridad a qué se quiere llegar. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hay 3, 4 personas, están debatiendo sobre X tema, puede ser, digamos, sobre algunos servicios que hagan falta en la colonia y que sean necesario introducir. Pues lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es cuál es el servicio más importante que más queremos conseguir, cuál el segundo, cuál el tercero y así sucesivamente, para que de esa manera con nosotros en la colonia, digamos, presentemos un frente unido, pues tenemos un orden claro, que es lo que queremos lograr. Entonces, especificar eso es muy importante, porque si cada uno tiene ideas diferentes, entonces cada uno va a estar argumentando sobre objetivos que no son compartidos por los demás. Y en ese caso es prácticamente imposible llegar a un acuerdo, llegar a una postura común, porque cada uno está buscando objetivos diferentes. Entonces, el propósito debe quedar bien claro. Siguiente, los que participen deben de hacerlo de la manera más informativa posible. Es decir, cada vez que yo hable, cada vez que yo intervenga, cada vez que haga una aportación, esa aportación debe de tener en la medida de lo posible un contenido informativo, porque la información que yo pueda aportar sobre mi punto de vista va a contribuir a solidificar ese punto de vista. Por ejemplo, si estamos debatiendo sobre la conveniencia o no de abrir una determinada línea de metro y por dónde debe pasar, entonces mi postura, cada vez que yo intervenga, si yo estoy a favor, debe de ser, mire, si el trazado de tal cual línea es tal cantidad de gente se va a ver beneficiada, eso va a reducir el tiempo de traslado en tanto, a la gente que lo use le va a reducir también el dinero, o sea, el costo del transporte en tanto, o sea, toda esa información, cada vez que yo intervenga, si aporto ese tipo de informaciones, estoy solidificando mi punto de vista. Por eso debo de participar cada vez que aporte, o sea, cada vez que haga una participación, debo de tener un contenido informativo lo más amplio posible, ¿eh? De manera que mi postura se vaya solidificando. Si nada más estoy divagando, diciendo vaguedades, cosas poco claras y demás, no voy a contribuir a convencer a los demás a que acepten mi punto de vista. Por lo mismo, esas participaciones, cada vez que tú participas en algo, deben de ser participaciones informadas. Es decir, debo de tener información para poder sostener mi postura, pero al mismo tiempo tengo que ser cuidadoso con la cantidad de la información. Es decir, cantidad de información en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir es lo que sobra. O
sea, antes vivíamos en un mundo en el cual mucha gente tenía carencia de información. Por ejemplo, les he dicho varias veces yo que cuando empecé a dar clases en el instituto en que les doy clases a ustedes, estamos hablando de 1990, dado el perfil de los alumnos que teníamos, cada vez que les pedía una investigación, el gran problema era de dónde la iban a sacar, porque en este país no hemos logrado crear una red de bibliotecas que sean cercanas, que estén en las colonias, y para cada estudiante el buscar información implicaba un traslado. Yo me voy a ir al centro, a la biblioteca central, o me voy más lejos, a la biblioteca universitaria. Entonces era muy complicado. En el mundo actual, esa etapa pues ya no es, o sea, ahora lo que existe es superabundancia de información. Ahora el problema que tenemos es aprender a distinguir la información falsa de la verdadera. Y para eso muchas veces les he dicho que el problema está en el criterio. Es decir, tenemos que aprender a formar el criterio. Si nosotros logramos formar el criterio, entonces el estudiante va a saber cuándo la información a la que está accediendo es auténtica, es válida, es relevante y cuándo no. Un ejemplo, en los días previos creo que todos vimos en las redes que se estuvo manejando mucho el hecho de que había muerto el líder de Corea del Norte, el dictador norcoreano. Y esto hizo que mucha gente empezase a especular sobre, por ejemplo, que la hermana, que se iba a ser la primera mujer en dirigir una dictadura totalitaria, ese tipo de cuestiones. Cuando yo vi esa información, yo me negué a compartirla en mis redes sociales porque no me parecía que estuviera sólida, que estuviese fundamentado. Los medios que hacían relevancia yo no los conocía, entonces no sé sus criterios. No me parecía que ninguna agencia seria que yo conocía estaba manejando eso como un hecho, entonces decidí esperarme. Pero me cansé de ver memes, comentarios y todos al respecto, y luego resultó que era falso. Entonces, por eso es lo que me estoy refiriendo. Ahorita hay tanta información y mucha de ella es falsa o está mal sustentada, por lo menos, que es muy difícil el escaparse de ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos y desarrollar nuestro criterio a eso, informarnos bien en fuentes serias. Si nosotros vemos que un determinado aspecto solo maneja una fuente y esa fuente no nos parece que es muy sólida, pues mejor no llegar a ellos. Entonces, el problema es hoy día la superabundancia de información. Igual, otro problema relacionado con eso, también debido a la superabundancia de información, es que es tanta la información que manejamos o que se maneja a veces, que la verdadera información útil se nos pasa. O sea, porque es tal la cantidad de información que recibimos que lo que de veras tiene peso, a veces no lo podemos ubicar por la cantidad de información que estamos recibiendo. Entonces, todos esos problemas son problemas que nosotros tenemos que manejar. Por eso, cuando argumentamos, debemos de estar sólidamente respaldados, pero tampoco caer en excesos de información, porque eso también contribuye a la confusión, a que las personas a las que estamos queriendo convencer, pues puede ser que se vean abrumados por tal cantidad de datos y que al mismo hora se pierdan y terminen por no entender nuestro punto de vista. Bueno, eh, otro punto, a ver, sí, otro punto dice, si se puede, deben ser enunciados constatativos. Si ustedes viste ya, o perdón, si ya viste en las unidades anteriores, ya se trató que es un enunciado constatativo. Un enunciado constatativo es aquel que niega o afirma algo. En la ciencia, el objetivo es llegar a ese tipo de enunciados, porque eso implica un compromiso con la verdad. O sea, si yo afirmo algo, estoy asumiendo un compromiso de que eso es cierto, o si lo niego, que es cierto que no es verdad. Por ejemplo, si digo yo, está demostrado que, no sé, el 90% de los habitantes del mundo prehispánico fallecieron, o no fallecieron, sino que se redujo en población en 90% en los primeros 100 años del dominio español, pues yo tengo que tener la certeza de que es así. Porque si no hay esa certeza, si no hay ese grado de verdad, entonces puedo ser fácilmente rebatible, es decir, eso que usted está diciendo no es cierto, que es algo que vamos a ver más adelante con el asunto de comprometer la verdad. Pero en el momento en que yo afirmo o niego algo, estoy asumiendo un compromiso con eso. Entonces, por eso debemos buscar que sean enunciados constatativos. Esto es difícil,
porque dije ahorita que en una discusión de carácter científico es a lo que se busca llegar. Nada más que en una discusión de dos personas comunes y corrientes, pues no es tan fácil. No es tan fácil porque los enunciados constatativos pues son cuestiones que tienen más que ver con el asunto del discurso de orden científico. A veces en cuestiones que no son tan firmes, por ejemplo, en debates políticos, en debates en ciencias sociales, es mucho más difícil afirmar o negar algo. Entonces, es complicado, pero en la medida de lo posible debemos de buscar eso, es decir, ser constatativos. El siguiente punto dice conducirse con verdad, que es lo que antes dije. Introducir falsedades en algo que yo sepa que es mentira, pues evidentemente crea confusión y no ayuda a lograr el objetivo que queremos lograr. Puede ser que me ayude a engañar a la gente, que yo gane una discusión, pero en el momento en que la verdad salga, y inevitablemente va a salir a la luz, pues yo voy a quedar como un mentiroso y de ahí en adelante nunca nada que yo diga va a ser tomado como algo serio. El siguiente, aportar pruebas o todas las pruebas posibles. Recuerda tú que cuando estamos hablando de pruebas estamos hablando de algo que excede a la opinión, es decir, que ya no es debatible. Si estamos llegando al nivel de la prueba, aportando la mayor cantidad de pruebas posibles, pues entonces estamos siendo lo más precisos, lo más ciertos posibles. Por lo tanto, lo que yo diga ya no está sujeto a debate, porque hay pruebas al respecto. Entonces, eso tiene que quedar también, en la medida de lo posible, tenemos que aportar pruebas. Toda prueba que yo pueda aportar sobre mi punto de vista solidifica ese punto de vista. El otro punto, una proposición o tesis alcanza el rango de verdad o aceptable cuando está fundamentada, y la fundamentación tiene que ser en base a pruebas. Por eso, si se carece de pruebas, no es recomendable de defender un determinado punto de vista. O sea, si yo voy a afirmar algo y defenderlo de lo que no estoy seguro, pues en la medida en que alguien demuestre o logre por lo menos demostrar que no estoy seguro, pues es más fácil que me rebatan. Mi posición se ve claramente afectada, perjudicada. Por eso debemos de buscar que sean cuestiones sobre las que estamos seguros. Y si no, pues no. O sea, mejor abstenernos. Y por último, vincular los aportes con las creencias de los interlocutores. Esto se refiere a algo que ya hemos mencionado antes, la importancia de la empatía. Si yo busco ser empático, si logro crear empatía con las personas con las que estoy hablando, es más fácil que acepten mi punto de vista. La empatía se logra cuando los demás entienden qué es lo que estoy queriendo yo decir y yo entiendo a los demás. Entonces, poder vincular mis acertos con los puntos de vista de los demás ayuda a fortalecer mi posición, porque les estoy hablando de algo que a ellos les llega, pues, digamos, cuando se habla de debates que buscan expandir derechos. Es decir, por ejemplo, hubo un tiempo en lo que Estados Unidos a los negros pues, no se les dejaba votar por diferentes motivos. Aunque legalmente no estaba prohibido, pues había ciertas cláusulas que de hecho lo impedían. Bueno, si yo soy un político que estoy queriendo convencer a una serie de personas sobre la conveniencia y de darle el voto a los negros, de extender eso, pues entonces tengo que recurrir a argumentos que yo sé que para los demás son entendibles y llegan a sus creencias, como que, por ejemplo, Estados Unidos es un país de libertades, donde cada persona vale por sí mismo, no por de dónde viene. Ese tipo de discursos son los que en ese caso ayudarían a fortalecer mi punto de vista. Bueno, esto es a lo que se refiere. Como verán, aquí no se trata de reglas, no se trata de normas, sino de consejos. Consejos que hacen más fácil, más posible, que sigan mi punto de vista. Como insisto que está el ventarrón terrible y hay el riesgo de que se me corte la luz, aquí lo voy a dar por terminado, nada más un apunte. En la semana estuve revisando lo que me estuvieron enviando los capitanes de los equipos sobre las tesis para el cartel, y creo que algunos no entendieron claramente qué es una tesis. Una tesis es una sentencia breve. Por ejemplo, si recuerden que el cartel era sobre cómo disminuir el nivel de contaminación en la ciudad. Si para mí el equipo mío va a defender la tesis de que el principal agente de contaminación en la ciudad de Monterrey son las pedreras, pues entonces la tesis de mi cartel va a ser cerrar las pedreras.
y ya lo presentaré yo con un contenido informativo, imágenes, todo eso, que sustenten y que convenzan sobre mi punto de vista, pero la tesis es cerrar las pedreras. Entonces, las tesis siempre tienen que ser uno, dos, máximo tres renglones, no pueden ser más, sobre lo que van a querer ustedes informar, defender, informar a través del cartel para afectar los puntos de vista. Entonces, salvo eso, hubo algunos equipos que no lo enviaron. Si todavía pueden, por favor, envíenlo. ¿Para cuándo voy a crear el cartel? Que es lo importante. El cartel lo voy a crear para el próximo lunes. Esto que estoy grabando, lo estoy grabando justamente el lunes 11, aunque se supone que ustedes lo van a ver hasta el día 12. Pero el cartel lo voy a necesitar para el próximo lunes, lunes 11. Creo que es tiempo suficiente. Recuerden que va a ser uno, o sea, va a ser por equipos ahora. Esto, cada quien va a participar, pero no solamente va a participar y va a hacer el cartel, sino van a explicar por qué llegaron a ese punto de vista, qué es lo que quieren comunicar. O sea, el producto final es el cartel, pero acompañado al cartel deberá ir pues una portada con los miembros del equipo, todo eso, y ahí sí manejando, llegamos a esta tesis por esta serie de razones, todo este tipo de cuestiones, ahí sí hay que desarrollar un poco más, y al final cada uno de ustedes va a decir su punto de vista al respecto, y además el decir qué fue específicamente lo que usted hizo, para que no vaya a ver con que fulano pues no hizo nada y me lo agregaron ahí como miembro del equipo. Y van a hacer cosas específicas. Es decir, no van a poner, yo aporté información. No, pues eso no, información. ¿Qué información aportaste? Esta parte además fue la que yo aporté, lo investigué en tal cual lado, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, si alguien no participa, por favor no lo incluyan, porque entonces recuerden que en este caso es muy importante la etapa 4. La etapa 4, recuerden ustedes, es la que van a presentar en línea. Por lo tanto, ustedes deben llegar con el mejor promedio posible. Si llegan con un promedio muy elevado, pues eso les va a facilitar el poder aprobar el semestre. Bueno, para que ya no se extienda y luego más adelante, Dios mediante, en la clase del próximo jueves, voy a ahondar sobre el tema. Aquí termina la clase de lógica de este martes 12 de mayo del año 2020. Bye.